de su almohada. Solito. Un pelo. Se le estaba cayendo el pelo. Bueno, no se quiso preocupar porque le habían dicho que preocuparse hace que a uno se le caiga el pelo. Entonces, no se preocupó, se fue a trabajar, regresó, pasó todo el día, durmió y al otro día, cuando despertó, ¡ah!, se le había caído el bigote y la barba. Corrió a la cama, sacudió las sábanas y le cayó todo el pelo como confeti en la cara. Se estaba quedando calvo. El señor Antúnez estaba muy preocupado. Estaba tan preocupado que se le ocurrió una idea. Al otro día, antes de irse a trabajar, se levantó 3 horas antes y se puso a amarrarse uno por uno cada uno de sus pelos. Después de que los traía todos amarrados, se subió a su bicicleta y se fue a trabajar. A las 3 cuadras, el señor Antúnez parecía que traía un cometa, un papalote peludo volando atrás de él. Todo el mundo se estaba burlando del señor Antúnez. Él hubiera agradecido que se le cayera todo el pelo que le restaba en su casa, pero llegó a la oficina y había una junta muy importante. Y mientras uno de sus compañeros estaba exponiendo un proyecto muy importante, el señor Antúnez y que los llena a todos de pelos y que se queda totalmente calvo. Ay, el señor Antúnez estaba muy triste y muy preocupado. No le importó, se compró un gorrito y se iba a trabajar todos los días. Un día, en la mañana, despertó con un terrible dolor de cabeza. Cuando se vio de lejos en el espejo, se emocionó. ¡Me está saliendo pelo! ¡Me está saliendo pelo! Fue corriendo a verse y no era un pelo. Le salía de en medio de la cabeza un pequeño filamento verde. Sí, al señor Antúnez le estaba creciendo pasto en la cabeza. El señor Antúnez tomó su gorrito, se lo puso y se fue en su bicicleta a trabajar. De regreso del trabajo, se le ocurrió pasar al supermercado, porque le hacían falta algunas cosas en la cocina. Cuando estaba pagando, algo le picó las orejas. Cuando se dio cuenta, había ramas con hojas saliéndole debajo del gorrito. El señor Antúnez se fue corriendo a su casa. Cuando llegó, su mamá lo vio y casi se desmaya. Lo sentó y se puso a cortarle las ramitas. Por más que le podaba y le podaba las ramas, al señor Antúnez, mientras más le podaban, más le crecían. El señor Antúnez habló a su trabajo y dijo que estaba muy enfermo, que no podía ir. Y se pasaba todos los días junto a la ventana, viendo cómo la gente pasaba. Un día, cuando estaba lloviendo, se asomó y decidió que ya no le importaba, que iba a salir con todas sus ramas y sus hojas. Y antes de salir, viendo la lluvia, se le ocurrió una idea. Llenó una tina de agua y metió todas sus ramas a remojar. Se sentía mucho mejor. Salió a caminar en la calle y todo iba muy bien hasta que una rama casi le pica un ojo a una señora y le empezó a gritar: ¡es usted un fenómeno! ¡Debería de quedarse en su casa! ¡Voy a llamar a la policía! El señor Antúnez se sentía muy mal. La señora, la verdad es que nunca llamó a la policía y más que sentirse lastimada, se había espantado un poco. Al señor Antúnez no le importó y siguió caminando. Iba todos los días al trabajo con sus hojas y sus ramas que cada día se hacían más grandes. Después de ir a trabajar, se iba a parar a la mitad del parque, nada más a pararse y a respirar toda la tarde. Un día llegaron unos pajaritos y le hicieron un nido hasta arriba. Otro día llegaron unos niños y le dijeron: oiga, ¿me da permiso de subir a sus ramas? Bueno, está bien. Se subieron a las ramas del señor Antúnez. Una tarde, una ardilla se subió y trataba de alcanzar una bellota que estaba en otro árbol. Así que el señor Antúnez caminó y la dejó en el árbol en que ella quería estar. Un buen día, el señor Antúnez se despertó sin ganas de ir a trabajar. Ni siquiera se paró por la oficina. En vez de ir a la oficina, se fue derechito al parque. Se puso en medio del parque, respiró hondo y ese día fue el glorioso día
en que al señor Antúnez le creció su primera raíz. Y así termina esta historia que se llama La cabellera del señor Antúnez. Muchas gracias. Oh.